Nunca juzgues a un amigo, a menos que no respete la ley del rock. Ya estamos de vuelta en Futuro. Son las 11:56 y la verdad es que tenemos el privilegio de tener aquí a un musicazo, personaje que ha hecho de todo en la música, nacido en Argentina, eventualmente llegando a Los Ángeles, California, y hoy día ciudadano del mundo. Gustavo Santolaya, un honor tenerte aquí, Gustavo. Por favor, que el gusto es mío de poder estar aquí compartiendo contigo y muchas gracias por este espacio, este momento. No, maravilloso que hayas tenido tiempo para estar con nosotros. Voy a hacer un pequeño recuento, porque la verdad es que podríamos estar todo el día hablando de las cosas que ha hecho, pero Gustavo surge, ¿no es cierto?, musicalmente en Argentina. En algún momento está en una banda que es fundamental, llamémosle el rock de raíces, folclore y todo aquello que era Arcoiris. Eventualmente trabaja con otros artistas, entre ellos un gran amigo, socio tuyo, Aníbal Kerpel, ¿no es cierto? También con Wet Picnic en Los Ángeles, llamémosle una banda New Wave, ¿no es cierto? Y eventualmente me tocó conocerlo justamente en la época de Wet Picnic y después con un trabajo de la época New Age del sello Windham Hill, Robaja y Hernández, donde Gustavo ahí se tocó unos charangos como el que estamos escuchando, un ronroco alucinante. De ahí para adelante la vida de él se transforma en una búsqueda infinita de producciones musicales, de bandas, entre los Divididos, por supuesto, también Los Prisioneros de Chile, bandas sonoras de múltiples películas, 2 Óscares, Grammys, latinos, americanos. Y hoy día además algo increíble que es meterse en el mundo de los videojuegos. En el documental de Clapton, Life in 12 Bars, donde Clapton personalmente le pide hacer la banda sonora. Y la verdad es que podríamos seguir, Gustavo, y seguir. Y lo más importante además es que está en Chile para hacer una retrospectiva de su música, pero principalmente también tocar parte de su nuevo álbum. Es el tercero, el álbum llamado Raconto, si no me equivoco, ¿no es cierto? Así es. Además su proyecto Tango Bajo Fondo, una mezcla increíble que hoy día es patrimonio mundial, podríamos decir, y no sé, podría seguir, Gustavo. No, eso es un poco asfixiante, ¿viste? Y más, y otro, pero bueno, que es porque, viste, es el alma inquieta, viste, que me lleva, y este apetito voraz que tengo por la vida y que me ha llevado a meterme en tantas cosas y siempre no quedarme en mi zona de confort, tratar de buscar nuevos desafíos. Es lo que me hizo pasar de primero comenzar como artista y productor, porque empecé las dos cosas al mismo tiempo. A los 16 años firmé mi primer contrato y empecé como artista con Arcoiris, pero también como productor, porque no había productores de música alternativa, no creo que ni la palabra música alternativa existía, y siempre me interesó mucho lo de que el tema del arte de hacer discos, ¿no? Una cosa es el arte de componer canciones, otra de arreglarlas, otra interpretarlas, pero hay un arte que es convertir a todo eso en un disco y sería en un file, ¿no? Y eso siempre me interesó. Entonces, cuando decidí ya dedicarme más a eso, también dentro de la producción, de los más de 100 álbums que he producido, también si los mirás un poco te vas a dar cuenta que no responden a un solo estilo de música. Abarcan desde Molotov hasta el Cuarteto Cronos, desde el Café de los Maestros hasta la Versuit, de Los Prisioneros a Julieta Venegas y así, ¿no? Entonces, siempre, como te digo, mirando hacia adelante, siempre tomando riesgos que me llevaron a meterme en el mundo del cine también, y luego al mundo del videojuego. Hoy en día ya también espectáculos de danza, televisión, y también estoy haciendo un musical, trabajando en el musical del Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro. Entonces, todo esto de igual me llevó en un momento, y coincidente con haber pasado los 60 años, con la perspectiva de ser abuelo, y también algunos motivos así muy, muy personales, me llevaron a apretar el botón de pausa y mirar un poco cómo es que llegué hasta aquí yo, ¿no? Y entonces analizar eso un poco a través de algo que me acompaña de muy chico, que es la canción. Entonces empecé a escuchar otra vez mis cosas, las del principio,
Y encontré algo que me dio me dio mucho impulso para esto. Encontré una atemporalidad en la música y hasta una modernidad en algunas de las cosas primeras que escribí, que las encuentro muy, muy contemporáneas. Entonces eso, el tema de la atemporalidad, sentirme que como cantante mi rango ha crecido, que hoy en día tengo un registro más grande que el que tenía cuando era chico. Sentirme que los paradigmas siguen siendo los mismos, que tienen que ver con la vida, la muerte, el amor, todo eso, pero que al mismo tiempo la experiencia vivida me hace también plantarme frente a una canción o frente a un texto de una manera distinta de la que podía haber hecho a los 20, a los 30 o a los 40. Todo eso me impulsó a tratar de hacer este experimento y lanzar mi carrera solista a los 67 años. ¿Qué tal? No, verdad que ha sido un experimento verlo, porque imagínate que yo he hecho 4 álbums solistas, 2 de canciones y 2 instrumentales, que nunca se tocaron en vivo, nunca por distintos motivos, por H, por B, por distintas razones, nunca yo presenté eso en vivo. Entonces hoy en día, cuando lo he hecho hasta ahora en Argentina nada más prácticamente, el público que viene al concierto es muy heterogéneo y va desde gente de mi generación que por ahí conoce Mañana Campestre, conoce algunos de los temas primeros, hasta gente que conoce algo de las películas, hasta todo un sector que tengo ahora de público de chicos de 12, 13, 14 años que lo único que conocen es el videojuego y que son fanáticos y que aman mi música, esa, la que conocen del videojuego, y que ahora van descubriendo que también hago otras cosas. Entonces es muy interesante lo que ocurre, porque la música es como fresca y nueva. La mayoría de la música que la gente escucha en el concierto no la conoce, y para mí también es nueva, porque no es una música que yo ya la haya tocado, viste, miles de veces o cientos de veces. Entonces lo que digo es que la nostalgia realmente no tiene ningún lugar en el proyecto. No que tenga nada en contra de la nostalgia, me parece también algo súper válido, pero creo que medio fiel a esa búsqueda siempre de lo alternativo. Es una instancia bastante peculiar, bastante rara, ¿no? Una persona con tantos años de carrera, con tantas canciones escritas, que hayan tantas canciones que nunca fueron tocadas en vivo, que la gente aún no las conozca, que sea bastante conocido, digamos, por ciertas cosas, pero que eso no se conozca. En fin, todo eso me intrigó y me impulsó a hacerlo, y realmente se produce algo muy interesante en los conciertos. El concierto es como una especie de viaje, ¿no? Tiene una cosa así muy íntima, es lo más personal que he hecho hasta ahora, ¿no? Porque sí, va directo, no hay banda intermediaria. Sí, por supuesto tengo una banda y músicos que tocan, pero mis canciones muy directo, muy directo. Entonces pasa algo muy, muy interesante en el show. Qué maravilla, la verdad, escucharte, porque en el fondo al contarnos todas estas historias estamos viajando por el tiempo musical y en tu carrera, y hablaste del arte de hacer álbumes, ¿eh? Más allá del arte de hacer canciones, de bandas sonoras. Tú lo conoces muy bien. Sí, y mencionarle a la gente que el videogame es uno muy grande que se llama The Last of Us, sí, que tiene una segunda versión, tengo entendido. Exacto, estoy trabajando en eso ahora. Sí, sí. El arte de hacer álbumes, creo que a los jóvenes, sobre todo a la gente que hace música, le interesa saber un par de datos tuyos. Yo leí por ahí que tu nuevo álbum además lo grabaste sin cuantización, sin autotune, sin ninguna de esas cosas. O sea, ¿qué le podrías decir a la gente joven que te escucha, que hoy día están partiendo en el camino musical? Bueno, nada, primero yo creo varias cosas. Primero soy un advocate, así, un propulsor del concepto en el cual creo fervientemente, del tema de que es 80% de transpiración y 20% de inspiración. Creo mucho en la disciplina de trabajo. No creo en estar sentado en un sillón esperando que se te prenda la lamparita. Yo creo que hay que conectarse, trabajar, y en un momento, ¡pum!, se produce esa conexión con eso que no sabemos bien qué es, que cualquier artista que es honesto te va a admitir que hay un momento en que uno empieza a crear y hacer algo y no sabe de dónde viene está saliendo. Bueno, eso a veces pasa espontáneamente, inmediatamente, y a veces hay que buscarlo, hay que trabajar. Entonces, primero, crear una disciplina de trabajo, creo que es muy importante, ¿no? Como consejo. Segundo consejo es
encontrar tu propia voz. ¿Quién quieres ser tú dentro de lo que estás haciendo? Y esto se aplica para la música, pero se aplica también si quieres hacer teatro o si quieres pintar. O sea, encontrar tu identidad. ¿Quién quieres ser tú dentro de ese mundo? ¿Cuál es tu voz? ¿No es cierto? Si sos cantante, pero también si sos trompetista. O sea, ¿cuál es tu sonido, tu forma de expresarte, tu identidad, ¿no es cierto? Y una vez que tenés esas dos cosas, la disciplina de trabajo y encontraste tu identidad, mantenerte fiel a eso, o sea, no apartarte de ese camino, porque muchas veces, y esto es muy común, precisamente cuando uno está comenzando, se presentan muchas veces por necesidad, porque hay que trabajar, se presentan oportunidades y uno dice, ay, esto realmente no tiene nada que ver conmigo, pero bueno, voy a hacer esto para después, y después ya voy a poner, y yo realmente no creo mucho en eso, yo sé que es difícil, lo entiendo, pero a mí me tocó también tener que dormir en el piso, con mi hija durmiendo en una bolsa de dormir al lado, también o sea, viví eso y me tuve que ajustar el cinturón, pero creo que también creer y mantenerte fiel a tu visión, si realmente la trabajaste y la lograste y tenés esa disciplina de trabajo, para mí, o sea, es una cuestión de tiempo. Más tarde o más temprano vas a conectar. También ese peligro existe cuando te va ya muy bien, o sea, cuando de pronto tenés mucho reconocimiento o también pasa de otra manera, ¿no? Se te pueden presentar ofertas increíbles de mucho dinero para hacer una película, ¿viste? Que a lo mejor no tiene nada que ver. Entonces eso también hay que saber decir que no. Yo digo que gran parte de mi éxito o de lo que he logrado tiene que ver con las cosas que hice, pero tiene que ver muchísimo también con las cosas que decidí no hacer, ¿no? Entonces, que ese importante momento, ¿eh? Claro, cuando decir difícil, no. difícil. Voy a darle a la gente la logística de tu show de mañana, 12 de septiembre en vivo, Teatro en el Café de las Artes. Por supuesto estará presentando Raconto, su nuevo álbum, pero también un recorrido por toda su música, Gustavo Santaolalla, que también incorporará, como ustedes ya lo escucharon, un viaje infinito. Entre el viaje que ha traído Gustavo Santaolalla, ya ha hablado de bandas que ha trabajado. Un dato interesante que nos conectó también, estuvo con León Gieco en la frontera de Chile, en plena época primero de dictadura, hoy día es 11 de septiembre, una fecha obviamente Sí. que es dura y que todavía divide a mucha gente, y que el llamado es ojalá podamos sanar heridas. Y por otra parte, tú estuviste con León Gieco haciendo ese álbum y con Isabel Parra, y me acuerdo que tú me comentaste que habías estado ahí en la frontera. Claro, grabamos en el canal de Bill cantando esa canción de Violeta que dice, por un puñado de tierra no quiero guerra. Entonces en ese momento era bastante fuerte hacer eso y importante, ¿viste? Creo que vivimos un momento donde el mundo, ¿no? Se está polarizando cada vez más. Mira, la situación en mi país ahora es increíble, ¿no? Cómo se ha dividido, es un país totalmente dividido. Entonces, es difícil a veces, pero tenemos que hacer el esfuerzo para encontrar los puntos de encuentro, que los tiene que haber. Yo creo que cualquier hombre de buena voluntad tiene... no importa de dónde venga, de dónde es, digo, lindo es recorrer el mundo, por ejemplo, y ver que somos tan distintos y tan parecidos, ¿no? Todo el mundo quiere poder tener una casa, poder criar una familia, poder tener un techo, poder tener trabajo, poder tener salud, o sea, que digamos, tener acceso a, si tiene una enfermedad, poder curarse, tener acceso a poder educarse. Creo que esas son aspiraciones que tiene cualquier persona de cualquier lugar del mundo, ¿no? Creo que si hubiera una mejor distribución de la riqueza, creo que vuelvo a decir, cualquier ser humano de buena voluntad debe pensar que si estuviéramos todos más parejos, quizás no pasarían todas las cosas que pasan, o sea, no habría tampoco tanta violencia, todo eso. Creo que es precisamente la injusticia muchas veces que produce eso, que termina resultando en cosas violentas. En violencia, exactamente. Y bueno, el gran elemento que une todo, como tú mismo lo decías antes, es la música, es el lenguaje común de toda la humanidad, sea del color que sea. Y a propósito de aquello, bueno, tuviste el privilegio de trabajar invitado, además llamado por Eric Clapton, para su gran documental Life in 12 Bars,
Coméntanos un poco, Gustavo, cómo fue esa invitación, cómo fue trabajar con encontrarte con esta leyenda, un sobreviviente además. Sí, bueno, increíble, porque de hecho al principio cuando me lo comentaron no pensé que me estaban haciendo una broma, de que Clapton había pedido que no se quería él meter en su documental, pero que había dicho bueno, que lo único que él quería era pedir que yo hiciera la música, que la música la hiciera Gustavo. Entonces, nada, fue conocerlo. Hoy en día somos amigos y todavía para mí me resulta, como tantas cosas, ¿viste? Me resultan a veces un poco increíbles, ¿no? Pensar que me gané 2 Oscars, digo, no, pero sí. no, pero bueno, como existen, ¿viste? Hoy ya sabemos científicamente que existen a través de la cuántica, que existen múltiples dimensiones, bueno, sí, se ve que en esta dimensión eso ha pasado. Qué maravilla eso. Bueno, nos quedan poquitos minutos, Gustavo. Voy a también contarle a la gente que te ha tocado trabajar con cineastas de todo el mundo. El otro día viendo una película hindú, porque me encanta la película. Exactamente, me encuentro contigo. Después, bueno, con toda la historia del cine mexicano, las grandes películas como Amores Perros, Babel, González Iñárritu. Sí, con Iñárritu. Hablabas de ir a Hungría, grabando en el norte de Estados Unidos. O sea, has estado en todos lados. Tu inmersión en la música, en la banda sonora del cine, desde el pasado en el folclore y en el rock, y quizás en el blues y en el folk. ¿Cómo ha sido eso para ti? Y una continuación, todo. Siempre me creo que a un nivel todo tiene que ver con contar historias, ¿viste? Una canción te cuenta una historia, una película cuenta una historia, siempre tiene que ver con eso. Un videojuego es una historia. Son distintas maneras de contarlo, pero todo tiene que ver con eso. Y lo de la música, bueno, es algo que, viste, lo vivo desde muy chico. Yo empecé a tocar a los 5 años. Siempre sentí una gran conexión entre la música y la espiritualidad. Y como que, no sé, como que me siento música. La música y yo es como medio una cosa inseparable. No lo pienso como algo ajeno a mí. Es como que yo soy eso. Como el agua, el aire, y la espiritualidad, como tú dices, la luz. Bueno, Gustavo, te agradecemos haber estado con nosotros. Ojalá hubiésemos seguido conversando, pero tu tiempo, por una parte, nuestro tiempo también al aire. Te agradezco que hayas estado con nosotros, contarnos estas historias que nos iluminan a toda la gente que hace música, a la gente que goza con la música, porque somos seres musicales todos finalmente. Exactamente, todos vibramos, todo es frecuencia, así que todo es música. Todo es música, exactamente. Y vamos a escuchar una música tuya también, para ir, corrígeme por favor, Claudio, si estamos bien. Ando rodando, con esa te vamos a saludar y despedir aquí. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ti, un abrazo enorme. Gracias.